Adelante, Andrés, con tu exposición. Muy buenas noches, muchas gracias, muchas gracias. Eh, Caramba, escuchar a mis antecesores enriquece tanto que están todos los elementos puestos en una mesa, en una misma mesa, y ahora lo que yo he preparado para compartir es las tareas que han quedado pendientes desde la reforma de asumir y emprender un proceso de desarrollo nacional. ¿Cuál es la situación actual? Voy a solamente mencionar los títulos porque todos han mencionado de alguna manera algo importante. Una primera es la contrarreforma y la instalación de un neoliberalismo. Un retorno o una afirmación de un modelo primario exportador predominante y con nombre propio. Un retorno a un neolatifundismo que deforma las relaciones tanto territoriales como regionales y locales. Se ha instaurado con fuerza y ahora hemos sido testigos de una discriminación, racismo, desigualdad, inequidad y segregación sociales, culturales, étnicas, que la hemos visto en cada momento en estas últimas semanas. Se ha instaurado como una cultura, modelo de gestión centralista, vertical y autoritario. Eso es lo que tenemos ahora. Todos se consideran entes rectores, responsables de la política pública y un ejercicio y un instrumental centralista y vertical en todos los niveles. Es una cultura organizacional. Existe una hegemonía en la sectorialidad, fragmentación e inconexión de las acciones que implementa la política pública bajo estos criterios que acabo de mencionar. Se ha instaurado una corrupción, debilidad institucional y se ha deteriorado el tejido social en una cantidad de valores que ahora las movilizaciones nos lo están poniendo enfrente. Se ha producido un gran deterioro ambiental y de la dinámica de los ecosistemas en un contexto de cambio climático. Las restituciones, las regeneraciones de esta situación ambiental. Y esto ha significado también que estamos ahora ante altos niveles de contaminación. Eso es lo que tenemos nosotros ahora. Y entonces, lo que ahora propongo es, después de todo lo que he escuchado y que está bien organizado desde el punto de vista, yo quiero retomar 5 ideas que están en la base, pero quiero mencionarlas para compartirlas. Somos un país milenario, muchas identidades se han construido en estas formas de ocupación a lo largo de toda la cadena montañosa de lo que ahora es el Perú. Somos un país de montañas, no un país plano. Sin embargo, hemos asumido las concepciones de esta mirada cartesiana para todas las disciplinas y profesiones con las cuales estamos en proceso y tensión permanentes. Somos un país de cuencas y microcuencas, donde en cada uno de ellos hay un específico ciclo del agua y un comportamiento de la estacionalidad y la variabilidad climática. Y eso son las condiciones diferentes y que constituyen que somos un país megadiverso en todos los sentidos y que su expresión cultural y paisajes nos lo demuestra a cada momento. Por lo tanto, somos un país lleno de localidades y hay que reconocer esta situación, que somos un país lleno de localidades. El 42% de la superficie agraria del último censo está conducida por comunidades campesinas y comunidades amazónicas de pueblos originarios. Pero también se han formado diversas formas de organización con base territorial en centros poblados, anexos y pueblitos, y que han sido, como lo han mencionado, ninguneadas, no son objeto de interlocución, no son consideraciones de trabajo en la política pública y menos en la actividad privada. Son considerados como individuos y hasta se ha
establecido esto de la agricultura familiar cuando existe una antigua concepción y cultura de trabajos comunitarios, inclusive en aquellas localidades que no se autodefinen como comunidades. Y este es un reconocimiento en todos los sitios que existen, tanto en la costa, en la sierra como en la selva, por mencionar estas grandes regiones. Entonces, ese 42% de la ocupación bajo formas comunitarias y de otras formas comunales, de otras realidades territoriales, no está incorporado en la gestión pública ni las relaciones de acuerdos con la dinámica empresarial. ¿Cuáles serían las medidas centrales para movilizar las poblaciones? La primera sería instaurar y retornar a la concepción del desarrollo territorial que ha sido mencionado también, lo cual significa que hay que asumir la descentralización desde las bases movilizadas para restituir el poder desde las localidades. Eso significa cambiar el chip de la articulación mediante infraestructura a la otra con base territorial en la realidad urbano-rural de cuencas, que son los caminos vecinales en todas las formas de movilización y no solamente las motorizadas, porque para un país de montaña es gravísimo llenarle de tantas carreteras que solamente se utilizan con la estacionalidad que tenemos muy pocas veces al año. Retornar a los caminos, retornar a las formas en las cuales se articulaba esa red social, ese tejido impresionante de la cual nosotros hemos sido ciegos. Tenemos que vertebrar los procesos de construcción regional. Esta regionalización siempre se ha hecho de arriba hacia abajo. No hemos sentido, no hemos hecho caso a los sentimientos de la realidad y la identidad locales que caminan hacia una estructuración regional. Y eso tiene que ser hecho. Pero entonces, una visión en esta coyuntura que busca reencontrarse con las organizaciones que se han movilizado para esta situación, las medidas serían reconocer y empoderar a todas las formas de organización territorial de las poblaciones de la costa, la sierra y la selva como interlocutores válidos en la construcción de la política pública desde lo local. Y por lo tanto, restablecer no solamente en el sector agrario, que es mucho más amplio que el Ministerio de Agricultura, ¿no?, sino en todos los ministerios este concepto de gestión de procesos territoriales. Reconocer y partir de la gran diversidad cultural y geográfica de sus múltiples realidades, por lo tanto, reconocer sus capacidades de saberes, de entenderes, de habilidades, de valores y su derecho al ejercicio de su propia cultura y su propia reverencia y su propia religiosidad como parte de este país multicultural. Reconocer las enormes potencialidades y energías que guardan en su memoria milenaria y cultura de alta adaptación a todas las regiones, en todas las regiones naturales. Las comunidades, pueblos, localidades y otras formas de organización territorial serán consideradas como unidades subdistritales de gestión del desarrollo desde las microcuencas en las que habitan y por lo tanto ya no habrá una necesidad, porque nunca la ha habido en la mirada milenaria, de tener tantas disciplinas porque tenían una mirada integradora y era un diálogo de sujetos entre la sociedad y la naturaleza. Todos eran sujetos y por lo tanto lo social no se limitaba a las relaciones entre personas, sino a las relaciones múltiples en todas las escalas y en todos los momentos entre los componentes, los ecosistemas y todas las evidencias telúricas de los cerros, montañas y fenómenos meteorológicos que ahora conocemos. Las organizaciones territoriales elaborarían sus planes de vida con enfoque territorial de microcuencas y uso de las tierras. Se movilizarían los recursos locales existentes, organizándolos con nuevos instrumentos de gestión, como es el presupuesto territorial con visión estratégica.
las municipalidades, gobiernos regionales, ministerios y programas de cooperación internacional se alinearán a la política de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera, ajustando todo el sistema de planificación y presupuesto de la gestión pública a este nuevo enfoque. Porque eso significa, pues, tomar medidas y disposiciones para disminuir y reorientar la importación de alimentos, dando preferencia a la agricultura andina y orgánica, impulsando la diversificación productiva del agro. Fortalecer el sistema de planificación e información agraria desde las realidades locales, desde donde se genera la información que es útil en todas las dinámicas y dimensiones que son para armar un sistema nacional de información y de planificación. Organizar los alcances y la precisión del seguro agrario en un país con una variabilidad climática que golpea a las producciones en todos los tipos, no solamente la agraria, sino también a las otras formas de generación de bienes y servicios. Concertar con gobiernos regionales, por lo tanto, esa es una política pública que con este enfoque territorial, concertar con gobiernos regionales y municipalidades el revisar el acaparamiento y el monopolio de tierras, promover reservas de tierras para la pequeña y mediana agricultura y que un porcentaje se dedique a la producción de pan llevar. Restablecer y descentralizar la labor de la extensión rural y agraria que el Estado ha abandonado y que las universidades también lo han hecho. Organizar las decisiones del uso de la tierra desde los niveles locales de microcuencas hacia una organización territorial basada en el desarrollo local y la invitación andina que es correspondiente a cada unidad local que le corresponde. Instaurar la concepción de crianza del agua, que es mucho más completa y mucho más incorporada en el imaginario de las poblaciones rurales y de las urbanas, o las ranas que viven en realidades urbanas, que es mucho más completa que la siembra y cosecha de agua y mucho más todavía que aquello que era solamente el concepto del MEP sobre los proyectos de infraestructura gris, que son los del INVIERTE-P, IOAR y otras formas muy lineales de causa-efecto con una visión de costo-beneficio y más bien instaurar, como se ha dicho, en una relación de costo-efectividad orientada hacia otro tipo de indicadores de desarrollo humano, de desarrollo territorial y de desarrollo de equidades. Y eso es el aporte que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Escuchando a las intervenciones de los distintos dirigentes, nos ponemos a pensar, ¿no es cierto?, cuánto hay que caminar en lo que Carlos Amat ha mencionado. Nuestra institucionalidad ha sido construida a partir de los enfoques de los dominantes, del poder dominante. La norma y la institucionalidad han ido de la mano, y yo he mencionado sus consecuencias en la corrupción, en la baja de valores, en la destrucción de los tejidos sociales, la falta de ejercicio de las solidaridades. Con lo que yo he planteado, estoy planteando una nueva institucionalidad, nuevas relaciones de poder que broten desde abajo, desde las cuencas y desde adentro hacia afuera y no como está ahora. Espero que en algún momento podamos desarrollar todo este cambio de concepción de esta hegemonía sectorial y fragmentada hacia una nueva institución territorial. Se ha mencionado que no hay plata. Yo pienso que sí hay plata, pero está muy mal distribuida, segmentada en 18 ministerios, en casi 36 programas y casi 18 proyectos especiales, cada uno haciendo su propia lógica. Si el enfoque es territorial, habría concurrencia de todos esos presupuestos en localidad por localidad. Y por lo tanto, el enfoque territorial no es solo para el agro, es para la educación, para la salud, para todos los ministerios. Y por lo tanto, los ministerios serían la política pública nacional y habría una adecuación regional y una operativización local.
desde las organizaciones. Ese es una nueva institucionalidad y no tenemos experiencia de haberla ejecutado en algún momento. Entonces, eso es un poco el mensaje para lo que han sido las intervenciones de los distintos dirigentes. Gracias. Muchas gracias, Andrés.